Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Ángel Medina. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos ven. Una ocasión muy propicia para hablar acerca de las declaraciones que hemos visto en las últimas horas. Aproximadamente como a las 12 del mediodía del día de ayer, Jorge Roy ofrecía unas declaraciones como presidente de Fedecámaras, en la cual estaba a la expectativa de todo lo que serían los procedimientos para el acceso a las divisas y restablecer la operatividad de las empresas que están agremiadas en Fedecámaras. Horas más tarde, el presidente de la República, Nicolás Maduro, lanza una sentencia. No hay más dólares para Fedecámaras. Y de alguna manera dice que este sector está involucrado en lo que es la llamada guerra económica. ¿Cuáles pudieran ser las lecturas de estas dos posiciones que hay con pronunciamientos encontrados? Mira, hay dos cosas, hay dos ideas fundamentales. La primera es que el gobierno no es el que debería estar dando los dólares. O sea, el gobierno no tiene por qué tener el control total de las emisiones y el otorgamiento de divisas en Venezuela. Yo creo que ha sido un error total que hoy todavía en Venezuela mantengamos un control de cambio. Yo creo que tenemos que ir a un cronograma real, claro, y que permita solventar las deficiencias económicas que van a producir eso, un cronograma para ir desmontando el control de cambio. Creo que es fundamental eso. Creo que es fundamental que el gobierno deje de decir a quién le da o no le da los dólares, porque eso significa tener en manos de pocos el control de una economía que es de muchos. Y en segundo lugar, yo creo que estas declaraciones en nada benefician al problema que está viviendo Venezuela. Venezuela vive una crisis política, social y sobre todo económica profunda que no es producto de los empresarios ni de la guerra económica. Es culpa fundamentalmente de quienes están hoy en el poder. Están en el poder implementando un modelo político y económico que no funciona, que a todas luces está pervertido, que a todas luces no genera estabilidad económica, ni mucho menos genera bienestar a los venezolanos. Las colas son una muestra evidente de ello. La inflación es una muestra evidente de ello. La falta en este momento de los productos más básicos, no solamente a nivel de alimentos, sino de medicamentos, de repuestos, de materias primas, es una muestra evidente de que el modelo no está funcionando. Y nosotros desde Primera Justicia lo que hemos dicho claramente es que tenemos que cambiar el modelo de la Venezuela socialista para entrar en el modelo de la Venezuela del progreso, que es aquella que tiene como sello fundamental el hecho en Venezuela y el rescate real de la producción nacional. ¿Cómo se puede interpretar esta sentencia sobre Fedecámaras, comprendiendo que Fedecámaras como ente gremial no solicita directamente las divisas? Ellos obedecen a 14 sectores económicos del país que agrupan a más de 250 cámaras. ¿Qué se puede entender? ¿Que no habrá más dinero para estos sectores? Mira, se puede entender como un episodio más del permanente acoso, el permanente ataque a todo aquel que produce y emprende en Venezuela, porque no es Fedecámaras. Es una señal muy, muy terrible para todos aquellos que desean emprender en Venezuela. Hoy, por ejemplo, registrar una compañía en Venezuela tarda más de un año, sin contar con toda la cadena de la estructura legal e institucional que existe para perseguir o tratar de limitar el emprendimiento en Venezuela. Y esa es una de las cosas que está logrando que la producción nacional prácticamente no exista. El gobierno venezolano en los últimos años ha expropiado más de 4 millones de hectáreas, que eran productivas y que hoy están improductivas. Ha expropiado más de 2.000 empresas, que antes eran productivas y hoy son andenes destartalados y desmantelados que no funcionan para nada. O sea que el problema no está en que Maduro y los que están en el poder den una declaración y sigan coaccionando, sigan amenazando y sigan colocando la responsabilidad que es de ellos y que es de los que están en el poder sobre las manos de otras personas. Aquí el que desea emprender desea es generar producción y también generar bienestar para los venezolanos. ¿Usted considera que el sector empresarial de alguna forma sí está dispuesto a tratar de resolver y reactivar la economía nacional sin intenciones que tengan que ver con la política? Mira, el que tenga aquí, y cualquier persona que tenga aquí un abasto, un local, una empresa grande, pequeña o una empresa familiar, su deseo fundamental es trabajar y ganar, para poder mantener a su familia, para poder generar empleo y para poder ofrecer productos a la gente. Ese es el deseo fundamental. Ahora, desde el poder lo ven distinto. Desde el poder, de una vez, por un manto ideológico y un dogma ideológico, ven que todo aquel que emprende es traidor.
ven que todo aquel que emprende es desestabilizador o es acaparador. Y yo creo que el gran problema que existe en Venezuela es un problema, repito, de modelo económico que ve a todo aquel que emprende como una persona que está contra el modelo, que está contra el gobierno, y al final la gran verdad es que los que están en contra de la gente son los que están en el poder. Y por eso nosotros creemos, repito, en la salida constitucional y pacífica para cambiar de modelo, de la Venezuela socialista a la Venezuela del progreso. Haciendo referencia a ese proceso electoral que está en puertas y conectándolo con el tema inicial acerca de los empresarios, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el día de ayer hacía un señalamiento. Él decía que los candidatos de la MUT son empresarios, haciendo referencia a todas las disposiciones que hay para las elecciones internas dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Se pudiera decir que hay candidatos que son de la MUT, que son empresarios y que obedecen a intereses capitalistas? Eso realmente termina siendo un discurso maniqueo, un discurso que trata de colocar como que los ricos son todos los que están en la oposición y los pobres son todos los que están en el gobierno, cuando la gran verdad es que aquí en Venezuela hay una gran cantidad de boliburgueses que están con el gobierno y que han hecho dinero de la noche a la mañana, descomunales cantidades de dinero, y que están acabando también y que tienen un proceso abierto de manejo de las finanzas públicas muy, muy terrible y muy descarado. Ahora, la MUT sí tiene candidatos de todos los índoles, tiene candidatos sindicalistas del sector popular, jóvenes, adultos, empresarios. Te pongo un ejemplo, Francio Hernández, que es una persona que está postulándose por el circuito sur del Estado Bolívar en las elecciones primarias. Es una persona que viene de una familia de trabajadores, de empresarios. Ahora, ¿eso es malo, generar empleos en Venezuela? ¿Es malo producir en Venezuela? Muy por el contrario, creemos que la Asamblea Nacional tiene que ser la voz de todos los venezolanos, de todos los sectores, y eso es lo que nosotros estamos construyendo. Una alternativa plural, amplia y que permita avanzar en la construcción de un modelo distinto. ¿Usted va a ser candidato en esas elecciones primarias? Si Dios lo permite, primeramente sí, y creo que hemos hecho todo el esfuerzo y toda la preparación para estar allí en la Asamblea Nacional. Bueno, le damos las gracias a Ángel Medina, él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos acompañado en Entrevista a Venevisión. De inmediato el pase para Eliante y para Manuel. Que tengan todos feliz día.